Ella no lo sabe, a eso es a lo que siempre vuelvo. En la península de Batán, En Filipinas, vive una mujer perteneciente a la comunidad Aita Magbucón, cuya mañana transcurre como la de su familia, una tradición que se remonta a tiempos inmemoriales. ella ignora que un equipo de genetistas de la Universidad de Uppsala, en Suecia, describió recientemente su perfil genómico como la muestra humana viva más significativa desde el punto de vista arqueológico del planeta. Ella ignora que la sangre que corre por sus venas porta una señal 47.000 años más antigua que Stonehenge. Y ella ignora que la respuesta a una de las preguntas más importantes de la prehistoria humana, una pregunta que los científicos llevan décadas analizando, se encuentra ahora mismo dentro de sus células. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón ser de este video. En agosto de 2021, el Dr. Maximilian Larena y el profesor Matías Jacobson, de la Universidad de Uppsala, publicaron los resultados del estudio genético más exhaustivo jamás realizado en un solo archipiélago. Analizaron 2,3 millones de marcadores genéticos de 1107 personas pertenecientes a 118 grupos étnicos filipinos. Buscaban patrones y huellas migratorias. Sin embargo, lo que encontraron fue un registro inesperado Filipinas. Los Aita Magbucón poseen aproximadamente un 5% de ADN denisovano. Esto representa entre un 30 y un 40% más que los habitantes de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea, quienes, hasta la publicación de ese estudio, eran considerados el principal repositorio mundial de ancestros humanos arcaicos. Los papúes mantuvieron ese récord durante más de una década. La ciencia los había reconocido. Se habían escrito libros de texto. Y entonces el equipo de Larena estudió Batán, una provincia en la que la mayoría del mundo nunca había pensado por alguna razón, y el récord cambió. Esta no es una historia sobre un récord. Los récords se rompen. Esta es una historia sobre lo que sobrevive cuando todo intenta borrarte. Y sobre la precisión con la que el archivo genético antiguo más importante de la Tierra terminó dentro de personas que 5 siglos de historia colonial, 3 oleadas migratorias y todo un proyecto de construcción nacional habían olvidado en gran medida. Si alguna vez te has preguntado de dónde proviene tu especie, no la historia familiar, ni la que te enseñaron en la escuela, sino la verdadera respuesta biológica, suscríbete, porque lo que estamos a punto de mostrarte estaba oculto bajo la suposición de que todo el mundo ya lo había investigado. Los Aita Magbucón hablan una lengua simbólica. Han habitado las montañas y las zonas costeras de la península de Batán desde tiempos inmemoriales, más allá de cualquier registro escrito de Filipinas. En 1991, cuando el monte Pinatubo entró en erupción, las comunidades Aita vecinas perdieron más del 20% de su población en un solo desplazamiento. Reconstruyeron sus hogares, y lo han estado haciendo de una u otra forma durante 50.000 años. Y en su sangre, sin saberlo, han estado conservando algo que nadie más en la Tierra ha logrado mantener intacto. La población arcaica con la que se cruzaron no era el denisovano siberiano del que has leído. Era otra cosa. Algo que habitó estas islas mucho antes de la llegada de los humanos modernos. Algo que apenas ha dejado huesos, casi ningún registro fósil, y que ahora solo existe como una señal en la sangre viva. Ahí es donde debemos empezar. Porque lo que el equipo de Larena descubrió no fue una simple herencia genética de una fuente cocida. Fue evidencia de un evento independiente, un encuentro distinto, en un lugar distinto, entre los ancestros de los negritos filipinos y una población denisovana que ya habitaba estas islas antes de la llegada de los humanos modernos. El profesor Jacobson lo afirmó directamente en el comunicado de prensa. Los datos son consistentes con un modelo de un evento de mestizaje independiente entre negritos y denisovanos dentro de Filipinas, lo que sugiere que los denisovanos podrían haber estado en estas islas mucho antes de la presencia de cualquier grupo étnico humano moderno. Ya estaban allí. Esta no es una historia de migración donde humanos arcaicos pasaron de camino a otro lugar. Es una historia de coexistencia. Dos linajes de seres cercanos a los humanos vivieron en la misma cadena de islas antes de que sus poblaciones descendientes tuvieran nombre. Y cuando los ancestros de los Aita Magbucón llegaron, hace más de 50.000 años, no se asentaron en tierras deshabitadas. Y aquí está lo que lo hace aún más extraño. Quizás sepamos lo que les esperaba. En 2019, el Dr. Florent de Troyes,
del Museo Nacional de Historia Natural de París, publicó un artículo en Nature que causó gran revuelo en el mundo de la paleoantropología. Su equipo había estado excavando la Cueva de Callao, una cueva de piedra caliza en la isla norteña de Luzón, a unos 400 kilómetros de Batán. Lo que encontraron en la cueva fue un conjunto de huesos y dientes que no pertenecían a ninguna especie humana conocida. Los dedos eran curvos, como los de un australopiteco. Los molares eran increíblemente pequeños, incluso más pequeños que los de la llamada especie hobbit hallada en Flores. Su anatomía era un mosaico de rasgos que no deberían coexistir en un solo cuerpo. Lo bautizaron como Homo luzonensis. Vivió entre 5.000 y 67.000 años atrás. La datación posterior de material del mismo yacimiento remontó la evidencia de la presencia de homininos en Luzón a al menos 134.000 años atrás, con herramientas de piedra y huesos de animales descuartizados que sugieren que alguien pudo haber estado trabajando estas islas durante cerca de 771.000 años. Algo había permanecido en esta isla durante un tiempo extraordinariamente largo. ¿Es Homo luzonensis la fuente de la señal de Nisovana en el genoma de Aitamagbucón? No lo sabemos. La conexión se infiere por la geografía, por la cronología, y se señala desde dos direcciones distintas mediante dos líneas de evidencia diferentes. Pero Homo luzonensis nos dejó huesos. Los huesos en la humedad tropical no conservan el ADN antiguo. No podemos secuenciarlo, no podemos realizar la comparación. El registro fósil apunta a Batán. El registro genómico apunta a la cueva de Callao. La línea que los conecta existe, en algún lugar, en un documento que quizás nunca se escriba. Eso no es un fracaso. Así es como luce la auténtica ciencia de vanguardia. Lo que sí sabemos es esto. Filipinas no era un corredor, era un destino. Una zona de hábitat persistente para múltiples linajes arcaicos, separados por canales oceánicos, que evolucionaron por separado y se encontraron ocasionalmente. Y ocasionalmente, hicieron lo que hacen los seres vivos cuando se encuentran. El fantasma en el genoma de Aitamagbucón no es de Siberia, es de aquí. Siempre ha sido de aquí. El problema es que nadie realizó el estudio completo. No hasta 2021. Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas. Ha estado habitado continuamente por humanos modernos durante al menos 50.000 años. Se encuentra en la encrucijada de todas las principales rutas migratorias prehistóricas de Asia-Pacífico. Y hasta que el equipo de la Arena publicó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, nadie había realizado un estudio genómico completo de más de 1.000 individuos pertenecientes a más de 100 grupos étnicos distintos. Cuando lo hicieron, no encontraron ni una sola historia sobre el origen del fenómeno, ni dos. 5 oleadas distintas de migración humana hacia Filipinas a lo largo de 50.000 años. Primero, los negritos del norte y del sur, genéticamente emparentados con los aborígenes australianos y los papuas, que llegaron desde Sundaland, la vasta masa continental que antaño conectaba Borneo, Sumatra y Java con el continente asiático. Luego, grupos relacionados con los Manobo hace unos 15.000 años. Después, grupos relacionados con los Sama hace unos 12.000 años. Finalmente, en una última oleada, los asiáticos orientales relacionados con la cordillera, los que portarían la ascendencia genética que con el tiempo se convertiría en el modelo austronesio para la mayor parte de Asia-Pacífico. Las últimas 3 oleadas llegaron en lapso de 8.000 años. Se dirigían hacia Filipinas mientras el mundo se reestructuraba bajo sus pies. El nivel del mar subía. La inundación postglacial de Sundaland, todo ese supercontinente fértil engullido por el océano a lo largo de los siglos. El puente terrestre entre Taiwán y el sur de China desaparecía bajo el agua. La gente se desplazaba en todas direcciones, porque la geografía en torno a la cual habían construido sus vidas estaba dejando de existir, y en el fondo de las 5 capas, más profundas que cualquiera de ellas, más antiguas que cualquiera de ellas, más aisladas que cualquiera de ellas, estaban los negritos, quienes habían llegado primero, quienes ya se habían mezclado con lo que fueras que estuviera allí, quienes ya habían sido transformados por el encuentro. Los Aitamagbucón no son un vestigio, no son una reliquia. Son la única comunidad donde la primera capa de esa historia de 5 capas aún es completamente legible, porque son la única comunidad que resistió ser completamente borrada. Todos los demás grupos negritos de Filipinas absorbieron las últimas oleadas genéticas a distintos ritmos. Los Aitamagbucón las absorbieron al ritmo más bajo de todos los grupos estudiados.
Su genoma es, según mediciones computacionales, el genoma negrito con menor mezcla genética en Filipinas. Llegaron las 5 olas. Las 5 olas lo transformaron todo. La señal del fondo, la que existía antes de todas ellas, sigue ahí. 8 segundos de océano abierto. Así lucía Filipinas tras la desaparición de Sundaland. Sin puente terrestre al que regresar, sin vuelta atrás, solo agua, islas y la gente que ya había llegado. El archivo quedó sellado en el momento en que subió el nivel del mar, y los Aita Magbucón en su península comenzaron la ardua tarea de preservarlo. Esa palabra en sí misma está cumpliendo una función muy importante aquí. Así que seamos precisos sobre lo que significa. Durante aproximadamente 40 años, el modelo estándar de la prehistoria filipina sostenía que el principal evento demográfico en este archipiélago fue la expansión austronesia desde Taiwán, que comenzó hace entre 4.000 y 5.000 años. La historia era la siguiente. Agricultores de Taiwán se desplazaron hacia el sur con su arroz, su idioma y su genética, y esencialmente reemplazaron o desplazaron a los habitantes preexistentes. Idioma, cultura, genes, agricultura, todo se movió en conjunto como un paquete. Los estudiosos incluso le dieron un nombre, el paquete neolítico. Esto es lo que los datos de la arena le hicieron a ese modelo. Las poblaciones relacionadas con la cordillera, aquellas que portan la ascendencia genética que dio origen al modelo austronesio, llegaron a Filipinas hace unos 8.000 años, antes de la transición agrícola, antes del arroz, antes de las fechas que exige el modelo del paquete neolítico. Los genes llegaron primero. La agricultura llegó después, introducida por otro grupo en una población que ya estaba genéticamente establecida. La arena lo expresó sin rodeos. El estudio desmiente la idea de que el idioma, las formas de vida, la cultura y las personas se mueven juntas como una sola unidad. El idioma no viajó con la gente viajó primero. El idioma fue adoptado después, por comunidades que llevaban generaciones en Filipinas antes de que llegara nadie con semillas. Sin embargo, todos los estudios genéticos sobre Filipinas publicados antes de 2021 habían utilizado el paquete neolítico como referencia. Fue el supuesto de trabajo en este campo durante 4 décadas. Un momento. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿De dónde dice tu familia que proviene? ¿Has comprobado alguna vez si la genética coincide con esa historia? Déjalo en los comentarios. Una sola frase. Los leo todos. Porque lo que estamos a punto de mostrarte hará que esa pregunta se sienta muy diferente. Para muchos de los que están viendo esto, la respuesta no es la que cuenta la historia familiar. El pueblo Ifugao de la cordillera de Luzón conserva terrazas de arroz que, según algunas estimaciones, tienen más de 2.000 años de antigüedad. Estructuras tan extensas que a veces se las denomina la octava maravilla del mundo. Los Ifugao están emparentados con los cordilleranos. La población exacta que muestran los datos de la arena llegó a Filipinas hace 8.000 años, antes de la llegada del arroz. Y luego, aparentemente, o bien desarrollaron su propio cultivo de arroz de forma independiente, o bien lo adoptaron de poblaciones posteriores, y construyeron esas terrazas de todos modos. Las terrazas tienen 2.000 años de antigüedad. La señal genética de la cordillera tiene 8.000 años de antigüedad. El modelo está al revés. Lleva 40 años estando al revés. Y la razón por la que no lo sabíamos, la razón por la que tardamos hasta 2021 en descubrirlo, es que nadie había analizado la situación en su conjunto hasta que lo hicieron. Y la imagen no se parecía en nada a la del libro de texto. Los Aita Magbucón viven en una región con acceso limitado por carretera, escasa visibilidad institucional y un historial de ser tratados por los investigadores académicos, cuando acaso, como una población digna de una nota a pie de página, no de un estudio. El trabajo del equipo de Uppsala requirió una colaboración formal de investigación con la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes de Filipinas. Se obtuvo el consentimiento de cada individuo, apoyo de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, participación de cada consejo comunitario. Los investigadores se presentaron en persona, en Batán, en las montañas, en comunidades que habían recibido muy pocos visitantes externos con instrumentos científicos. Y alguien dijo que sí. En los datos complementarios del artículo de Current Biology, los Aita Magbucón figuran como participantes de la provincia de Batán, en Luzón Central. Su consejo comunitario lo aprobó. Un individuo dio su consentimiento. Se llevaron un tubo de recolección a los labios y proporcionaron una muestra que, en cuestión de meses,
reescribiría el registro científico de la prehistoria humana. No saben qué reveló su muestra. Nadie les envió el informe. Piensa en lo que contiene el genoma de esa persona. El 5%, uno de cada 20 pares de bases, proviene de un mestizaje que tuvo lugar antes de que el primer humano moderno pisara Europa, antes de las pinturas rupestres de Lascaux, antes de la extinción de los neandertales, antes incluso de que comenzara la mayor parte de lo que llamamos historia antigua. Y esto no son solo datos históricos. Aquí es donde la cosa cobra importancia de una manera que nadie esperaba. La doctora Emilia Huerta Sánchez y sus colegas de la Universidad de Brown, en colaboración con Fernando Villanea de la Universidad de Colorado Boulder, publicaron un estudio en la revista Science en agosto de 2025. Identificaron un gen llamado MUC-HNEV, un gen de mucina involucrado en la producción de saliva y barrera mucosa, como una variante derivada de los denisovanos bajo una selección natural positiva activa en las poblaciones humanas modernas. Este gen alcanzó frecuencias inusualmente altas en las antiguas poblaciones indígenas americanas. Es posible que haya ayudado a estas poblaciones a sobrevivir a nuevos patógenos en nuevos entornos. El gen proporcionó una ventaja de supervivencia real y cuantificable. En pocas palabras, eso es lo que significa la selección natural positiva. Funcionó. Las personas que lo portaban tuvieron más descendientes, y así se propagó. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Los Aita Magbucón tienen más ascendencia denisovana que cualquier otra población indígena americana, entre un 30 y un 40% más que los papúes, quienes a su vez tienen más que cualquier población de Asia Oriental o Europa. Si el MUC19 fue beneficioso para un grupo con ascendencia denisovana, ¿qué efecto tiene en un grupo con más ascendencia denisovana que cualquier otro en la Tierra? Ese estudio aún no se ha realizado. Pero lo que el equipo de Irene Gallego Romero en la Universidad de Melbourne demostró en 2022 en PLOS Genetics es que el ADN denisovano en los genomas papúes afecta de manera consistente y significativa a las células inmunitarias, específicamente a OAS2 y OAS3, genes que regulan la respuesta a patógenos. Las variantes denisovanas en esos genes aparecen con una frecuencia de entre el 20 y el 40% en los papúes. La herencia denisovana no es pasiva. Es funcional. Está influyendo en sus sistemas inmunitarios en este preciso momento. La persona de Batán, que accedió a someterse a una prueba de saliva, podría ser portadora de una arquitectura inmunológica denisovana que ningún genetista de poblaciones ha caracterizado completamente hasta el momento. Hace aproximadamente 2.281 años. Y esto no es una aproximación, sino el resultado computacional de un modelo de desequilibrio de ligamiento con un intervalo de confianza formal. Una oleada de migrantes del este de Asia llegó a Filipinas. Todos los grupos negritos se cruzaron con ellos. Todos los grupos vieron diluida su ascendencia denisovana por el contacto con personas que prácticamente no la portaban. Todos los grupos, excepto uno, los Amagbucón de Batán, de las 25 poblaciones negritas estudiadas, presentan el menor porcentaje de mestizaje asiático oriental, entre el 10 y el 30%, en comparación con el 60 al 80% en otros grupos negritos. El modelo computacional es inequívoco sobre lo que esto significa. Su ascendencia denisovana no era superior desde un principio. Se conservó gracias a la ausencia de la dilución que la eliminó en todas partes. En 2022, el equipo de Gallego Romero en Melbourne demostró que el ADN denisovano en los genomas papúes no permanece inactivo. Afecta a las células inmunitarias. Específicamente, los LOCI OAS2 y OAS3, que regulan las respuestas a patógenos virales, presentan variantes denisovanas con frecuencias de entre el 20 y el 40% en los papúes, pero están ausentes en el oeste de Indonesia. La herencia denisovana es funcional. Tiene un efecto. Es importante para el organismo que la porta. Los papúes poseen aproximadamente un 4% de ascendencia denisovana. Los Aita Magbucón poseen un 5%, con un nivel de dilución mucho menor que el de poblaciones que prácticamente no la poseen. Nadie ha secuenciado aún el locus OAS en una muestra suficiente de Aita Magbucón para determinar hasta dónde llegan esas variantes denisovanas relacionadas con el sistema inmunitario en sus genomas. Ese estudio aún no existe. Cuando se realice, podríamos descubrir que la población humana con el sistema inmunitario más distintivo del planeta ha estado viviendo en una península de Filipinas, desconocida para la inmunología.
Todo lo que te acabo de decir, agárralo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. El grupo que posee la mayor concentración de ADN ancestral no humano en la Tierra, más que cualquier papú, tibetano o aborigen australiano, vive en una provincia del tamaño de Rhode Island. Fueron prácticamente exterminados genéticamente hace 2281 años por la misma expansión del este de Asia que dio origen a la mayoría de los filipinos modernos. Y la única razón por la que esta huella genética sobrevivió es que una comunidad en una península resistió la absorción de ascendencia externa el tiempo suficiente para conservar un archivo que tardó 300.000 años en crearse. Su aislamiento no fue un fracaso del progreso, fue la condición para su preservación. Todo marco teórico que considere la endogamia, el matrimonio dentro de una comunidad, como una limitación social debe tener en cuenta este hecho. El genoma más significativo del mundo, desde el punto de vista científico, existe gracias a la práctica de una comunidad. Los Aitamagbukan no permanecieron aislados por falta de oportunidades para integrarse. Hace 2181 años, la ola austronesia se había extendido por todas partes. Otros grupos negritos se integraron. Los Magbukan, por la combinación de geografía, elección y circunstancias que fueran, no lo hicieron, al menos no completamente. Y al no hacerlo, mantuvieron su posición. Esa elección ahora constituye un registro científico. 300.000 años de calibración inmunológica específica de la isla, codificada en el ADN por una especie que habitó estas islas mucho antes de la llegada de los humanos modernos, transmitida a través de un único evento de mestizaje, sobrevivió a las 5 oleadas, sobrevivió a la dilución austronesia, sobrevivió al censo colonial. Sobrevivió a 2021 cuando se publicó el artículo y no se informó a la comunidad. Todavía en Batán, todavía intacto, todavía en funcionamiento. Batán es también una frontera legal. La comunidad Aitamagbukan de Batán reclama un territorio ancestral amparado por la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de Filipinas de 1997. Una designación legal formal que abarca partes de la península donde sus comunidades han vivido desde antes de la existencia del concepto de nación filipina. Dicha reclamación se encuentra actualmente en disputa. Las agencias gubernamentales que supervisan las zonas de conservación mantienen jurisdicciones contrapuestas sobre porciones del mismo territorio. La comunidad que posee el archivo genético arcaico más importante del mundo carece de un título de propiedad seguro sobre el territorio donde se encuentra dicho archivo. Y aquí viene la parte que debería dejarte helado. La evidencia genómica de su presencia ininterrumpida en este territorio, evidencia de ocupación que precede a cualquier otra presencia humana documentada en su región por decenas de miles de años, está publicada. Ha sido sometida a revisión por pares, ha sido citada más de 200 veces. No se ha presentado a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas como documentación de respaldo para su reclamo territorial, porque la ley no lo exige y porque a nadie se le ha ocurrido utilizarla de esa manera. El Timothy Jinam, del Instituto Nacional de Genética de Tokio, documentó, en un trabajo publicado en Genome Biology and Evolution, que los negritos filipinos poseen haplogrupos mitocondriales, específicamente el haplogrupo P y sus ramificaciones más profundas, que prácticamente no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estos haplogrupos son tan distintos de las poblaciones vecinas del sudeste asiático que constituyen evidencia de una divergencia pre-austronesia que se remonta mucho antes de la expansión austronesia. No se trata de haplogrupos mantenidos mediante contactos ocasionales, sino que requieren generaciones de endogamia dentro de una población que llegó antes de la oleada migratoria y se mantuvo. La genética es un registro de presencia, es un registro de continuidad. Ese registro se encuentra en una base de datos en Suecia, citado en una revista cuyo acceso cuesta $45 por artículo. Quiero relacionar esto con algo de nuestro último video. Cuando hablamos de farmacología de combate medieval, los compuestos utilizados en Agincourt, las preparaciones que alteraban la cognición y la respuesta al dolor de los soldados sin su conocimiento. Lo que más les llamó la atención en los comentarios no fueron los compuestos en sí, sino cuánto tiempo sobrevivió ese conocimiento sin un registro escrito, transmitido a través de la práctica de los cuerpos del uso. Los Aitamagbukan portan en su genoma el equivalente estructural de eso, una herencia de un ser que nunca conocieron, que podría estar alterando su biología inmunológica de maneras que nadie ha medido completamente.
El archivo siempre es más antiguo que la persona que lo porta. En Filipinas existen 30 grupos que se autoidentifican como negritos. 25 de ellos participaron en el estudio de la arena. Los 5 restantes, algunos en Palawan y otros en Mindanao, nunca han sido caracterizados genómicamente para determinar su ascendencia denisovana. El registro que poseen los Aita Magbucón podría no ser el auténtico. El registro real podría encontrarse en una comunidad aún no descubierta por la ciencia. Y la comunidad que hemos encontrado, la que posee el registro del que tenemos conocimiento, está en una disputa territorial con el gobierno del país cuya identidad nacional se construyó sobre la base de su genética. Llamados así. El censo filipino de Ninforta clasificó las comunidades Aita bajo la categoría administrativa de tribus incivilizadas. Ese documento aún se conserva en los archivos nacionales de Filipinas, quienes portaban el archivo genético humano más extenso del planeta. Información biológica codificada a lo largo de 300.000 años de ocupación arcaica de islas, fueron clasificados por la administración colonial como ajenos a la civilización. Archivados, conservados y prácticamente olvidados, resulta que esa es la única razón por la que el archivo sobrevivió. Esto es algo que hará replantear la perspectiva de todos los filipinos que vean este video, y puede que también haga replantear la de algunos espectadores no filipinos. Los datos del ARENMNAS son explícitos. La ascendencia relacionada con los negritos está muy extendida en las poblaciones de las tierras bajas de Filipinas. Los filipinos no negritos se formaron mediante la mezcla genética entre los grupos austronesios que llegaron y las poblaciones negritas residentes. Los negritos residentes no fueron reemplazados por la expansión austronesia, sino que se integraron en ella, y al integrarse, distribuyeron su ascendencia, incluido un rastro de herencia relacionada con los denisovanos, en los genomas de lo que hoy se estima que son 110 millones de filipinos vivos. Si eres filipino, la señal genética negrito en tu genoma no es hipotética. Representa entre el 10 y el 20% de tu ascendencia autosómica, dependiendo del grupo de tierras bajas al que pertenezca tu familia. Ese porcentaje incluye, en niveles mínimos, cualquier herencia arcaica que la población base negrito portara antes de que la ola austronesia la diluyera. Ustedes se encuentran río abajo del mismo evento de cruzamiento. Esto no es solo interesante, está físicamente en ti. Si las variantes inmunitarias del síndrome de la OEA, los genes de respuesta a patógenos derivados de los denisovanos, están presentes en los papúes con una frecuencia de entre el 20 y el 40%, y si la ascendencia negrito es el canal a través del cual el ADN denisovano entró en el acervo genético filipino más amplio, entonces la pregunta de qué está haciendo la herencia denisovana en 110 millones de personas es una cuestión de biología humana que aún no se ha planteado. Los Aita Magbucón llevan la versión concentrada. La señal es más fuerte en ellos, pero la señal no solo está en ellos. La categoría filipino no describe una única ascendencia genética. Describe el resultado administrativo de 50 años de migraciones estratificadas, introgresión arcaica, expansión agrícola y censos coloniales. Y en la base misma de esa historia estratificada, más allá de la identidad tagala, más allá de los registros coloniales españoles, más allá de las lenguas austronesias, se encuentra una huella genética anterior a la existencia de cualquiera de esas categorías. El censo de 1940 los calificó de incivilizados. El registro genómico de 2021 los describe como el archivo viviente de un evento evolutivo que dio forma al sistema inmunológico humano. Ambos documentos son auténticos. Solo uno de ellos es verdadero. Esa guerra tiene fecha, 2 de agosto de 2000, el día en que se publicó el artículo en Current Biology, el día en que el mundo científico descubrió que los Aita Magbucón poseen mayor ascendencia denisovana del planeta, el día en que el récord se trasladó de Papúa Nueva Guinea a una península en Bataan. La comunidad a la que se refería no fue notificada. En los agradecimientos del artículo, Larena y su equipo agradecen a todos los participantes y comunidades por su amable colaboración. Agradecen a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y a la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes. El agradecimiento existe. Lo que falta, lo que no aparece en la documentación ética, lo que no es práctica habitual en genética de poblaciones a nivel mundial, es ningún registro de que los hallazgos se hayan compartido con la comunidad en un formato que pudieran utilizar.
no como un artículo científico en una revista a la que no tienen acceso, no como una cita en el trabajo de otra persona, como información. Como respuesta a una pregunta que alguien en Batán no sabía que estaba ayudando a responder cuando se llevó un tubo a los labios y dijo que sí. El estudio ha sido citado más de 200 veces, ni una sola vez en un documento sobre derechos territoriales. Si estás viendo esto y tienes ascendencia filipina, reflexiona un momento. La señal genética negrito en los genomas de los filipinos de las tierras bajas oscila entre el 10 y el 20%. Ese porcentaje incluye niveles mínimos de la misma herencia arcaica que se manifiesta plenamente en los Aita Magbucón. Tú no eres un Aita Magbucón, pero desciendes de ellos. Posees una parte de lo que ellos poseen en su totalidad, y no les han dicho qué es lo que tienen en su poder. Si este canal ha cumplido su cometido, si este video llega a gente que lo comparte con otros, entonces quizás esta información empiece a difundirse, no como ciencia, sino como una historia. El tipo de historia que viaja sin necesidad de estar suscrita a una revista especializada. Los Aita Magbucón no sobrevivieron 50.000 años para convertirse en un dato aislado. Sobrevivieron 50.000 años a pesar de ser tratados como tal. La diferencia entre ambas afirmaciones no es genómica. Es una elección. Siempre es una elección. Y la sangre guarda constancia de cada decisión que se tomó antes que nosotros, independientemente de que alguna vez se nos diga qué fue lo que se eligió.